El tema 6 es un tema que trata de la permeabilidad cutánea, en el cual se exponen una serie de conceptos muy abstractos y difíciles de entender. En este vídeo vamos a intentar explicar con palabras más amenas lo que significa cada una de estas definiciones. En concreto nos vamos a centrar en todos aquellos factores que dependen de las propiedades físico-químicas del preparado y en las propiedades de la formulación. Lo primero que tenemos que entender es qué tipo de mecanismo va a utilizar un ingrediente para penetrar a través de la piel, es decir, para entrar a través del estrato córneo y llegar a las capas más profundas. Este mecanismo se llamará mecanismo de difusión, un mecanismo en el cual no se va a emplear ningún tipo de transportador, ningún tipo de energía, sino que va a depender de lo que llamaremos gradiente de concentración. El gradiente de concentración lo vamos a entender como la diferencia que existe de concentración entre exterior e interior y que va a ser capaz de producir una fuerza que hará migrar la sustancia desde donde se encuentre en mayor cantidad a la zona en la que haya menos. Podremos decir, por tanto, que la penetración será mayor a mayor concentración del producto. Hablaremos también del coeficiente de difusión, que será la facilidad con la que una sustancia atravesará un medio de un lado a otro. Una vez entendido esto, podemos pasar a explicar los factores de los cuales va a depender este mecanismo. En primer lugar, hablaremos del coeficiente de reparto, algo muy sencillo, pero que en el libro podréis daros cuenta de que se complica en exceso la explicación. Fijaros qué sencillo es. El coeficiente de reparto se va a definir por un número. Ese número va a ser el 1, de modo que cuando el coeficiente sea mayor de 1, indicará que el ingrediente tiene preferencia por los lípidos, por las grasas. Cuando el coeficiente sea menor de 1, indicará que prefiere el medio acuoso. Lógicamente, los coeficientes de reparto tienen que tener valores intermedios, porque los valores extremos van a significar lo que os voy a contar. Cuando el coeficiente se acerque mucho, se aleje mucho de 1, significará que tiene gran apetencia por la grasa, lo cual querrá decir que se podrá depositar en los lípidos que unen los conocitos entre sí y en otras zonas grasas de la piel. Si el coeficiente es menor de 1 en gran cantidad, significará que no llegará ni siquiera a atravesar la membrana córnea porque no tendrá cabida entre los lípidos que unen las células entre sí. Hay otra serie de factores de los cuales va a depender la permeabilidad de un ingrediente. La forma cosmética, por supuesto, sabiendo que las emulsiones van a ser las formas cosméticas más favorables a la penetración. El excipiente, que debe de tener la cualidad de transportar al principio activo, pero cederlo con mucha facilidad, no tener gran afinidad por él, porque si no, no sería capaz de dejarlo donde tiene que penetrar y actuar. Y un factor un poco más complejo es el pH. El pH va a afectar a la permeabilidad, de modo que tenemos que entender que la permeabilidad siempre será mayor para aquellos principios que se encuentren químicamente en la forma no ionizada. Esto lo vamos a explicar con un ejemplo. ¿Qué significa la forma no ionizada? Pongamos el ejemplo simple del cloruro sódico, el NaCl, la sal común. La sal común, sin ningún tipo de ajuste estequiométrico ni ninguna incorporación química más, podemos decir que cuando se disocia da el ion sodio y el ion cloro. De modo que la forma no ionizada es la fórmula completa, NaCl. Si se ioniza, tenemos por un lado el sodio positivo y por otro lado el cloro negativo. Pues bien, en medio ácido, las sustancias ácidas están no ionizadas, lo cual quiere decir que para que una sustancia ácida penetre mejor en la piel, tiene que formularse en un medio externo ácido, para que no se encuentre, digamos, de algún modo dividida su molécula en los átomos que la forman. Pongamos un ejemplo, el ácido glicólico. El ácido glicólico, para que sea efectivo en el mayor porcentaje posible, tiene que formularse en un medio externo ácido. De eso viene el que muchas veces al aplicarse en la piel causa un desazón, un comezón, una especie de ardor en la misma.
debido al medio ácido que nos está proporcionando la fórmula en sí. Pero así obtenemos el máximo rendimiento, el ácido glicólico actúa al 100%. ¿Qué posibilidades hay? Pues de encontrar ácido glicólico formulado en un medio menos ácido, es decir, de un pH un poquito mayor. ¿Qué pasará en este caso? Que se habrá disociado en parte, se habrá ionizado y no actuará al 100%, pero actuará, pongamos, a un 80% de su capacidad, con lo cual podremos utilizarlo en pieles pues muy sensibles, en pieles que no toleren esta especie de desazón que hemos comentado al principio que puede causar. Otro factor importante a tener en cuenta es la presencia de tensoactivos. Los tensoactivos sabemos que son necesarios para formular cualquier emulsión, porque van a ser los responsables de mezclar grasas con agua. Los tensoactivos podemos variar su concentración de modo que ésta va a influir en la penetración del preparado. A bajas concentraciones aumenta la penetración del producto porque lo que hace el tensoactivo es extraer la fracción lipídica de la membrana celular. Digamos que abre la puerta, que deja paso para que entre el principio activo. En cambio, a elevadas concentraciones, lo que va a ocurrir es que va a disminuir la penetración por formarse micelas que solubilizan al cosmético en su interior. Quiere decir que cuando pongamos gran cantidad de tensoactivo, que siempre tenemos que intentar que sea la mínima posible, estos tensoactivos recordamos que tenían una estructura anfifílica, tenían una parte polar y una parte apolar. Cuando tienen un medio externo, se van a agrupar entre sí, disponiendo bien su parte polar o su parte apolar, acorde al medio que le rodea. Ahora, cuando expliquemos el siguiente factor, os mostraré una imagen en la cual entenderéis la formación de micelas. El siguiente factor es los promotores de la penetración. Estos promotores son sustancias que alteran las proteínas del estrato córneo y pueden fluidificar los lípidos intercelulares, hacer un paso más laxo para que los ingredientes puedan penetrar sin ningún problema. Si volvemos a la influencia de una mayor o menor concentración de tensoactivo, en esta imagen podemos entender qué ocurriría si nos excedemos en la cantidad del mismo. Cuando ponemos un exceso de tensoactivo, las moléculas del mismo se van a agrupar entre sí dependiendo del medio externo que le rodee. Por ejemplo, en la figura número A, si ponemos mucho tensoactivo, las moléculas imaginarias en forma de chupa chup se van a agrupar del modo que aparece, ya que van a meter en el interior la parte lipídica, dejando en contacto con el medio externo acuoso lo que son las cabezas polares. En caso de que ocurra lo contrario, en la figura B podemos ver la disposición que adoptarían los tensoactivos en un medio externo graso. Lo que quedarían en este caso fuera serían las colitas de la molécula, la parte lipófila, y agruparía la parte polar dentro, que tendríamos la fase acuosa. ¿Qué pasa cuando en un preparado ponemos exceso de tensoactivo? Pues que dependiendo del medio externo que tenga, se agruparán de un modo u otro sus moléculas según vemos en la imagen. ¿Y qué ocurrirá? Pues imaginemos el caso A. Si tenemos un principio activo con apetencia por la grasa, lipídico, se puede encapsular dentro de la agrupación de tensoactivos y quedar secuestrado, con lo cual no actuará. En el caso contrario, en el caso de que sea un principio activo con apetencia por un medio hidrófilo, se nos quedaría depositado en el centro de la figura B, con lo cual quedaría inactivo también porque habría sido en cierto modo secuestrado por el agrupamiento de tensoactivo que, como vemos en la imagen A y B, se mete dentro de lo que es la definición de micela.